Dicen que el 2 de octubre no se olvida y que después del 68 en México no ha cambiado nada. Hoy no voy a hablar de lo que fue el movimiento estudiantil, voy a hablar de las consecuencias o de lo que sucedió después del movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque no recordamos cómo era el mundo antes del movimiento del 68. El mundo venía de una Segunda Guerra Mundial donde gobiernos capitalistas y socialistas eran sumamente represores. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba disciplina, el mundo necesitaba orden para no volver a tener un nuevo conflicto armado. Pero eso no solo pasaba en los gobiernos, también pasaba en las familias. El padre de familia o la figura paterna en la casa era sumamente autoritario, no se discutía su autoridad, se hacía todo lo que él decía y todos eran sumisos al jefe de la familia. Lo mismo pasaba en los gobiernos. ¿Qué pasó en el movimiento del 68? Primero, no fue un movimiento aislado, fue un movimiento que se dio en París, que se dio en Praga, que se dio en Londres, que se dio en Chicago, que se dio en Estados Unidos por los derechos de los afroamericanos, que se dio en California por los derechos de los jornaleros mexicanos con César Chávez, y en México se dio para exigir la libertad de los jóvenes. ¿Qué cambió después del 68? Porque dicen, es que en México no cambió nada. Cambió la libertad de prensa. Ahorita no podríamos estar discutiendo y hablando del movimiento 68 si no hubiera pasado ese movimiento estudiantil. La prensa tenía prohibido hablar de cosas que no tuvieran que ver con el gobierno y que no autorizara el gobierno. Las manifestaciones que el día de hoy van a sacudir y van a ocurrir en la Ciudad de México tampoco podrían pasar. Cada año marchan cientos de jóvenes haciendo vandalismo y diciendo que el 2 de octubre no se olvida. Eso no hubiera podido pasar si no hubiera pasado el 68. Y la mayoría de los jóvenes que tienen... cometen actos de vandalismo ese día no tienen ninguna repercusión. ¿Qué más? El sistema familiar cambió, los jóvenes tuvieron derecho a decidir qué estudiar, qué hacer con su cuerpo, cuándo casarse, si tener hijos o no tener hijos. Antes se imponía el sistema familiar muy rígido. Una cosa es no olvidar, porque no hay que olvidar lo que pasó en 1968. Y otra cosa es seguirlo cargando. Y de repente México carga con todo su pasado. A las nuevas generaciones nos toca seguir adelante. Con esos privilegios ganados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nuevas conquistas vamos a tener? ¿Qué cosas vamos a hacer para seguir cambiando México? Ellos ya hicieron su parte y les costó cárcel, les costó sangre, pero cambiaron México. Todos aquellos que digan que México no ha cambiado están diciendo una gran mentira. México cambió a partir de 1968, el mundo cambió a partir de 1968 y eso lo tenemos que reconocer en vez de decir que México no pasó nada, que no ha cambiado nada y que México sigue dormido. Por algo el día de hoy tenemos tantas libertades, incluso hasta de reclamar lo que pasó hace 50 años.